el ejercicio de la tutela, tienen el deber de cuidado y protección. Si agreden estas personas a esos menores, hay un contexto de responsabilidad. La relación de poder hace mención a la posición de desigualdad o asimetría en la cual alguien ejerce poder o control. Es decir, hay una parte débil y una parte fuerte, digamos que la parte agresora. En esas circunstancias se observa una relación de poder. En la relación de confianza, este protocolo indica que son agresiones en las cuales se da de manera inesperada. Viene de una persona en la cual uno confía. Por ejemplo, ¿no? Si un abuelo tiene, por la confianza que tiene a su nieto, a su nieta, solicita que le apoye, por ejemplo, con retirar dineros de un cajero, y el nieto que aprovecha esa circunstancia y se retira más dinero de lo debido para su propio uso, por ejemplo, podría incurrir en tipo de violencia patrimonial, porque hay una vulneración de la relación de confianza. Entonces, las agresiones, entonces, importante ver que estos contextos tenga que concurrir cuando hay un determinado hecho que se denuncia por violencia familiar. Por eso es que para que haya violencia contra los integrantes del grupo familiar, se evalúa los siguientes. Primero, que hayan los hechos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, ¿no? Que estén debidamente corroborados. Violencia física con certificado médico, con fotografías, ¿no? Violencia psicológica con la pericia psicológica, grabaciones, audios, etcétera, ¿no? Y el segundo supuesto, que haya un vínculo de parentesco, es decir, quienes se agreden sean integrantes del grupo familiar, ¿no? Dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad que establece la ley. Entonces, muchas veces presentan denuncias y cumple solo este segundo, o sea, estos dos supuestos. El primero, sí hay pues, hechos de violencia. Segundo, es cierto, se ha dado entre integrantes del grupo familiar. A veces se agreden los hermanos, se agreden, ¿no? Por ejemplo, a veces por disputas por terrenos, pero no cumple este tercer supuesto de los contextos. Entonces, no se otorgan medidas de protección. Para que se dé violencia familiar, tienen que darse estos tres, ¿no? Elementos. El tercero tiene que ver con los contextos de responsabilidad, poder o confianza. Entonces, solo cuando verificamos que hay hechos de violencia que se han dado entre integrantes del grupo familiar y bajo estos contextos, entonces se puede otorgar medidas de protección y a su vez las medidas cautelares. Pues si no hay razones para dar medidas de protección, tampoco tendría que haber razones para otorgar las medidas cautelares con la ley 30.364. Entonces, dicho esos antecedentes, el proceso con la ley 30.364 es un proceso especial, lo dice la ley. Un proceso especial que tiene dos etapas. Uno es el de tutela especial y el otro es el de la etapa de sanción. El de la tutela especial es el proceso en el cual se otorgan medidas de protección y medidas cautelares, que está a cargo del juez de familia, y en los lugares donde no hay jueces de familia, lo otorgan los jueces de paz letrado, como Paramonga, por ejemplo. En los lugares alejados de las comunidades, lo otorgan los jueces de paz. Tienen competencia para otorgar medidas de protección con esta ley. Y en la etapa de sanción, quien interviene es el juez penal, ¿no? Luego del proceso penal correspondiente, en la cual el fiscal penal, al haber efectuado la investigación, formaliza su investigación, formula la acusación posteriormente, y luego del juicio oral, si hay la responsabilidad del acusado, se impone una sanción. Eso está a cargo del juez penal. Entonces, nosotros vamos a exponer esta primera parte que es de la tutela especial, en la cual están medidas de protección y específicamente nos vamos a hacer referencia a las medidas cautelares. Entonces, las medidas de protección y medidas cautelares
ahí tienen algunas similitudes y tienen sus diferencias, ¿ya? Las medidas cautelares, la medida cautelar es un instrumento procesal que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de una decisión definitiva. Así lo establece el Código Procesal Civil. Por ejemplo, si hay un proceso de obligación de dar suma de dinero en la cual uno está solicitando que le paguen la suma de 100.000, está debidamente acreditado. Lo que busca el demandante con una medida cautelar es, a través de cualquiera de sus formas, de los embargos, por ejemplo, es asegurar que la sentencia al final sea ejecutada. Esa es la finalidad de la medida cautelar. En tanto que la medida de protección es un instrumento procesal que tiene por finalidad prevenir la violencia o evitar que continúe la misma. Prevenir la violencia en los supuestos en los cuales solo está en el nivel de amenaza, que vienen al juzgado, hacen las denuncias, me está amenazando. Entonces la finalidad es prevenir que ocurra el hecho de violencia. Y si ha ocurrido el hecho de violencia, lo que se busca es que no continúen esos actos de violencia, ¿no? Para garantizar el derecho a la integridad física, psicológica y el derecho a una vida libre de violencia de las personas. Otra de las características de las medidas cautelares es provisional, variable e instrumental. Provisional porque las medidas cautelares tienen una temporalidad, a diferencia de una decisión definitiva, una sentencia, pues perdura en el tiempo. Es variable, una medida cautelar otorgada puedes variar por otras medidas. Es instrumental porque la medida cautelar sirve en función al proceso principal. Las medidas de protección coinciden en estas dos características, que es provisional porque las medidas cautelares también son temporales. Las medidas que se otorgan en los juzgados, ¿no? Cualquier medida, retiro del agresor, prohibición de acercamiento, tienen una temporalidad, no son medidas que tienen duración indefinida. Son medidas variables. Se pueden otorgar determinadas medidas, y si continúan hechos de violencia, puedes variar por otras medidas, ¿eh? Incluso se puede dejar sin efecto las medidas, por eso su variable. No es instrumental, a diferencia de la medida cautelar, las medidas de protección tienen autonomía, ¿eh? Incluso es tan autónomo que incluso así la investigación en la fiscalía se archive o el proceso penal, en el proceso penal se declare absuelto al acusado, las medidas de protección continúan vigentes, ¿eh? Las medidas cautelares, por regla general, se dictan sin oír a la otra parte. Se presenta la solicitud cautelar y un juzgado civil normalmente se otorga las medidas cautelares sin oír a la otra parte. Hay excepciones, como en el proceso de familia, por ejemplo, la tenencia provisional, normalmente es con intervención del equipo multidisciplinario, dictamen fiscal, entonces interviene muchas veces la otra parte y ya tiene conocimiento de la medida cautelar que está en curso. Las medidas de protección pueden ser sin escuchar a la contraparte, es decir, medidas de protección sin audiencia, cuando son casos de riesgo severo, y las medidas de protección pueden ser en audiencia, escuchando a ambas partes. Presupuestos para dictar las medidas cautelares. Código Procesal Civil establece como requisito la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la razonabilidad. Estos presupuestos son generales casi para todos los procesos donde hay medidas cautelares en el ámbito civil, laboral, de familia, en el proceso penal, ¿no? Cuando se dicta prisión preventiva, en vez de verosimilitud, fundados y graves elementos de convicción, peligro en la demora, razonabilidad, se evalúan como presupuestos para otorgar las medidas cautelares. En tanto que las medidas de protección coinciden en el rubro de verosimilitud, porque para dictar medidas de protección debe haber verosimilitud de los hechos denunciados. A diferencia de la sentencia penal en la cual el juez tiene que tener certeza para pronunciarse, para absolver o condenar al acusado, para dictar las medidas de protección se requiere verosimilitud, así como en medidas cautelares no se requiere certeza, se necesita
ciertas evidencias que hagan ver que ha ocurrido actos de violencia contra la mujer o violencia familiar. No se advierte el peligro en la demora, porque con la ley 30.364 los plazos son tan cortos que indican, ¿no? Se puede resolver en 24 horas, en el mismo día. Entonces, lo que se evalúa es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo en la cual se encuentra una víctima para el otorgamiento de las medidas? Y de acuerdo a ello también se va graduando, o sea, qué tipo de medidas se va a otorgar. En el tema de riesgo importa mucho, por ejemplo, no es lo mismo que en el ámbito penal. Hace 2 años mi ex conviviente me agredió, están los certificados médicos, las fotos, testigos. En tanto no prescribe el delito, el fiscal penal puede perseguir el delito y eventualmente puede haber una sanción penal si se acreditan los hechos, ¿no? El hecho delictivo. Para dictar medidas de protección, uno evalúa. ¿Y cuál es el riesgo actual, el riesgo inminente? Es cierto, hace 2 años hubo agresión, pero actualmente quien le agredió, por ejemplo, ya no reside en la localidad, de repente está en el extranjero, ¿eh? Entonces se evalúa el riesgo, ¿eh? El riesgo actual, si hay riesgo inminente de violencia, eso es lo que se evalúa. En la razonabilidad, sí, igual que las medidas cautelares, ¿eh? Los justiciales te solicitan determinada medida cautelar en el proceso civil. El juez evalúa si esa medida cautelar solicitada y si la que vas a otorgar es razonable o no. Entonces, el juez fundamenta respecto a la razonabilidad. Igual ocurre con las medidas de protección. Tiene que evaluarse la razonabilidad. Entonces, para evaluar la razonabilidad es que se evalúa la gravedad de los hechos, el riesgo en que se encuentra la víctima, los antecedentes del denunciado y varios factores. No sería razonable, por ejemplo, dictar una medida tan grave como retirar del domicilio, por ejemplo, cuando un hecho ha sido leve, cuando no hay riesgo grave, etc., ¿no? Entonces se va evaluando la razonabilidad. Entonces, las medidas de protección, como hemos indicado, su finalidad, prevenir la violencia y que cesen los actos de violencia. Se pueden otorgar diversas medidas como las que acá consignamos. Entre ellas está, mira, la asignación económica de emergencia. Esto para que no se confunda con la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, ¿sí? Lo han comprendido como una medida de protección, la asignación económica de emergencia. El juez puede otorgar cualquier otra medida que esté orientado a proteger a las víctimas. Medidas cautelares con la ley 30.364, la ley establece lo siguiente, en el artículo 22b, dice, de oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia en la audiencia oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Entonces, como vemos, las medidas cautelares con esta ley son especiales. No están destinadas a asegurar la decisión definitiva, ¿eh? Sino a lograr, ¿qué dice? El bienestar de la víctima, ¿no? Que sean necesarios para garantizar el bienestar de la víctima. Entonces, la primera regla es de las medidas cautelares con esta ley, ¿verdad? Le dan mucha importancia a la víctima. O sea, para la víctima es las medidas de protección y por regla general, si le vas a otorgar medidas de protección, tienen que estar orientados a lograr su bienestar, que es lo que indica la ley. Lo primero. Ahora, ¿qué medidas cautelares se otorgan por la ley 30.364? La más común de las que más solicitan son tenencia y régimen de visitas. Con el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 81 y siguiente, se regula que la tenencia, hoy en día, por regla general, es la tenencia compartida. Esto desde el año 2022. Anterior
a ello, era excepcional la tenencia compartida. Hoy en día la regla general es tenencia compartida y de manera excepcional es tenencia exclusiva y para la otra parte un régimen de visitas. Entonces, con el Código de los Niños, las medidas cautelares se otorgan previo informe del equipo multidisciplinario. Hay informe psicológico a la demandante, a la parte demandada, a los hijos, informes sociales. Entonces ahí también se valora la opinión de los niños o adolescentes y previo dictamen fiscal cuando los hijos son mayores de 3 años de edad. ¿Qué ocurre con la ley 30.364? Vienen los casos de las denuncias al juzgado, se cita audiencia oral y con los actuados que hay es que se emite pronunciamiento escuchando a las partes. Entonces, en esta audiencia, para el pronunciamiento de las medidas cautelares, pues se procura lo mejor para los hijos. Y, porque va orientado a su interés superior. Y de acuerdo a la ley también se busque el bienestar de la víctima. Entonces, no siempre que vienen a la audiencia, vienen los hijos. Entonces, se resuelve escuchando a los justiciables. Y normalmente es que en la audiencia cada quien tiene su pretensión, tanto la víctima como la parte denunciada, tienen una pretensión. Señor juez, solicito que me otorgue la tenencia. Entonces, ambas partes la tienen. Pero de acuerdo a la ley, ¿para quién está implementado las medidas cautelares? ¿Verdad? Que sean necesarias para garantizar el bienestar de la víctima. O sea, principalmente la ley lo que le favorece es a la víctima. ¿Ah? A ver, ¿qué dificultades se presenta para otorgar o no medidas cautelares de tenencia, régimen de visitas con la ley 30.364? El asunto es lo siguiente. Normalmente, como es un procedimiento rápido, se puede resolver con urgencia. A diferencia del proceso de tenencia, presenta tu demanda, la contestación y las medidas cautelares previo informe del equipo, dictamen fiscal, puede demorarse unos meses, 2, 3 meses, o dependiendo más. Algunos justiciables plantean su solicitud demandan violencia familiar y solicito me otorguen la tenencia. Entonces, ¿qué dificultades? Primero, la ley no establece un tiempo de vigencia de medidas cautelares, sino en función al riesgo de víctimas o pronunciamiento de fondo del proceso principal. ¿Qué ocurre? Anteriormente fijábamos, se otorga la tenencia provisional, por ejemplo, ¿no? Para la madre, un régimen de visita para el padre sábado o domingo. Cuando no le establecemos un plazo, pasa 1 año, 2 años, ninguno ha iniciado su proceso y empiezan a ejecutar su medida cautelar, ¿no? Señor juez, solicito que se ejecute la medida cautelar, la mamá, por ejemplo, ¿no? El señor se lo lleva a mi hijo y no me lo devuelve. Entonces empieza todo un litigio sobre tenencia y régimen de visita. Oye, claro, se le ha otorgado medida cautelar. Pero el inconveniente es cuando no hay un plazo que la ley establece. La ley establece que las medidas cautelares están vigentes tanto siga el riesgo hacia la víctima, se mantienen vigentes las medidas de protección y las medidas cautelares. El segundo supuesto, se mantienen vigentes hasta que hasta que haya un pronunciamiento en el proceso especial. Si hay un proceso de tenencia y hay un pronunciamiento de medida cautelar o hay una sentencia sobre tenencia y régimen de visitas, entonces ahí quedaría sin efecto las medidas fijadas con la ley 30.364. Pero el tema es si es que estos justiciables no inician su proceso en la vía especial o no llegan a una conciliación extrajudicial. Entonces he tenido casos de 3, 4 años, siguen litigando tenencia, régimen de visita, y la finalidad de la ley 30.374 propiamente no es pues sostener medidas cautelares de manera indefinida. Su finalidad es prevenir hechos de violencia. Esa es su finalidad de la ley. Entonces, a veces otorgar medidas
cautelares de manera indiscriminada, sin control, desnaturaliza la ley, o sea, ¿no?, para el cual ha sido creado, prevenir hechos de violencia. Por eso, desde la práctica, lo que hago es, en mi caso, ¿no?, fijo un plazo determinado. Se otorga medida cautelar, tenencia para el señor o para la señora, y su régimen de visita igual para la otra parte, por un plazo determinado, 6 meses, 7 meses, 8 meses, tiempo en el cual deben iniciar su proceso judicial, ¿no? En este aspecto, como le indico, es lo que establezco. De repente algún oyente puede discrepar de la medida y puede servir para el diálogo o el debate. Otra dificultad, la ley establece que las medidas cautelares son para garantizar el bienestar de la víctima. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si lo mejor para los hijos es estar al lado de la parte agresora? O sea, puede ser la mamá o puede ser el papá. A ver, entonces la ley lo que establece es las medidas de protección, las medidas cautelares son para garantizar el bienestar de las víctimas. Entiendo que debe ser como una regla general, pero no absoluta. Tuve un caso, y acá les pongo un caso de un expediente, en la cual dicté medidas de protección a favor de una señora, eran convivientes, se separaron, hijos menores, tienen todas las medidas de protección a favor de la señora, porque sí fue agredida con golpes, pedimos prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, y al momento de fijar la tenencia, se otorgó a favor del papá, teniendo en cuenta también la opinión de las menores. En ese momento no querían ir con su mamá. Entonces apeló la señora y la sala declaró nulidad. Y precisamente ¿por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que le establece? Que las medidas de protección, las medidas cautelares, ¿a favor de quién deben ser? A favor de la víctima. Por ahí viene el inconveniente, le digo, por eso. La sala declaró nulo y si una nueva audiencia había pasado ya muchos meses, a pesar de haber pasado ese tiempo, ¿ah?, cuando traje a las menores acá, seguían con esa resistencia de ir hacia su madre. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo le fija esa dificultad, no? Que se vayan con su mamá, pero las niñas ni siquiera eran una niñita pequeña, eran adolescentes. Y lo que he visto en el seguimiento en el expediente, que era el proceso ya de tenencia que han seguido estas personas en un juzgado especializado, se ha dictado sentencia a favor del padre, por ejemplo, ¿no? Un régimen de visita para la mamá los días domingos. Y entiendo que se ha considerado que pues, una serie de elementos, pericias, etcétera, en la cual considero que las niñas habrán opinado a favor del papá. Entonces, esas dificultades, ¿eh? Hay dificultades. Considero que si bien la ley establece medidas cautelares que buscan el bienestar de las víctimas, entiendo que debe ser caso por caso, pero no en absoluto. Asignación anticipada de alimentos. ¿Qué dice el Código Procesal Civil? Entonces, en este artículo 675 regula esta figura a solicitud del cónyuge, ascendientes e hijos con indubitable relación familiar se puede, ¿no?, a solicitud de ellos, otorgarse la asignación anticipada de elementos. En caso de hijos menores, incluso el juez de oficio fija la asignación anticipada de alimentos. ¿Qué ocurre con la ley 30.364? O sea, las reglas son las mismas, tiene que haber indubitable relación familiar, se puede fijar en audiencia oral, ¿ah?, evaluando todos esos requisitos. Pero, ¿qué dificultades? La ley establece, tiene que remitir el expediente al juzgado de paz letrado para que ejecute e inicie el proceso de alimentos. ¿Ah? Es lo que establece el reglamento. ¿Qué ocurre si la víctima no se apersona, no continúa el proceso de alimentos? ¿Hasta cuándo ejecutas esa asignación anticipada? En el juzgado competente, hay medidas cautelares fuera de proceso, tiene sus temporalidades, entonces se dan estas situaciones. Desde mi experiencia, por regla general, no otorgo normalmente asignación anticipada de alimentos por la siguiente razón. La ley nos permite, es cierto, pero hay
una serie de dificultades que se generan. Hoy en día, paralelo, se puede dictar medidas de protección a la víctima, todas las medidas que consideren. Y el tema de alimentos, hoy en día presentas tu demanda, si deseas con abogado, por escrito, también hay formatos en el Poder Judicial, no se requiere, ¿no?, la firma de un abogado. Entonces, y la ley establece, cuando hay hijos menores, se puede, entonces el juez hasta de oficio fija la asignación anticipada de alimentos. Entonces, hay un juzgado donde se resuelve asignación de alimentos también con carácter de urgente. Pues, entiendo que lo más viable también es que eso se tramite ante el juzgado de paz letrado correspondiente. El otro tema es la asignación económica de emergencia, ¿verdad? La asignación anticipada de alimentos está como medida cautelar, tal cual está regulado también en el Código Procesal Civil. Pero la asignación económica de emergencia no está regulado en el Código Procesal Civil, se incorpora en la Ley 30.364, en el artículo 22, numeral 6, como una medida de protección. El juez puede dictar diversas medidas de protección a favor de la víctima. Prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, retiro del domicilio al agresor. El 6 dice lo siguiente, ¿no? Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor, etc. Entonces, de la lectura, dice, lo indispensable para atender las necesidades básicas ¿de quién? De la víctima y sus dependientes. Entonces, la asignación económica de emergencia va orientado, a mi entender, está para víctimas mayores. ¿Quiénes son víctimas mayores? ¿No? Los padres de familia, ¿no? Los hijos que puedan agregar a sus padres, las esposas, las convivientes, quienes tengan hijos, etc. Entonces considero cuando dice necesidades básicas de la víctima y sus dependientes, entiendo que solamente asignación económica de emergencia es para ¿quiénes? Para personas adultas. Distinto, asignación anticipada de alimentos para todos, ¿no? O etcétera, incluido para hijos menores como medida cautelar. Pero como medida de protección está la asignación económica de emergencia para adultos. En estos casos, sí, entonces, el juzgado ha habido supuestos en los cuales sí se han otorgado asignación económica de emergencia. Por ejemplo, en este expediente tuve el caso de un adulto mayor de 89 años de edad que estaba en una situación de abandono. Una tercera persona, un familiar muy lejano, depuso su denuncia. Esta persona que padecía de enfermedades, etcétera, estaba en abandono pese a que tenía sus hermanos. Al convocar la audiencia, me percato que sus hermanos también son adultos mayores. Pero pese a que eran adultos mayores, que tenían 69, 70, 72, al menos eran jubilados, uno de ellos era médico todavía en ejercicio, pero atendiendo que el presunto agraviado, que es un adulto mayor, a pesar de que ninguno de sus hermanos le ha agredido, es una situación especial para los adultos mayores, la condición de abandono también constituye violencia familiar. Entonces, por esa situación de encontrarse en abandono por sus familiares, que de acuerdo a ley, eran los hermanos, de acuerdo al Código Civil, están llamados a dar alimentos, entonces en la audiencia, en principio, se negaban a dar alimentos porque nunca ni siquiera han vivido con su hermano, no tiene comunicación. Y a grande esfuerzo cada uno se comprometió un monto muy pequeño, igual. Pero se estableció una asignación económica de emergencia y luego se derivó el caso a un juzgado de paz letrado, hasta donde entiendo, ya emitió su pronunciamiento, o su sentencia contra sus hermanos. Casos como esos que sí ameritan otorgar asignación económica de emergencia.
típicos son los casos a veces, ¿no? Los padres, hoy en día es la visión, esta casa es para mis hijos, la otra para mi hijito, reparten en vida todos, ¿no? Hacen anticipos de herencia a sus hijos, y los adultos mayores a veces ni siquiera tienen un lugar donde estar seguro, ni siquiera para alimentarse. Esos casos que vienen es lo en los cuales se fija asignación económica de emergencia como una forma de protección a estos adultos mayores que son vulnerables. Vigencia, ¿hasta cuándo están vigentes las medidas de protección y las medidas cautelares? La ley establece que se mantienen vigentes mientras persistan las condiciones de riesgo de la víctima, sin importar pronunciamiento fiscal o por el juez penal. Lo típico es que si se archiva la investigación penal, normalmente la parte denunciada te presenta, señor juez, solicito que se deje sin efecto las medidas de protección, ¿no? O las medidas cautelares. No es automático. Cita una audiencia, se escucha, se amerita, te deja sin efecto, pero no es automático. Están vigentes las medidas cautelares hasta que se emite el pronunciamiento del proceso principal. Así establece la ley. Ahora, se puede ampliar, sustituir o dejar sin efecto las medidas de protección y las medidas cautelares. También se cita audiencia. La ley lo que establece, dependiendo de la variación de riesgo de la víctima, a solicitud de la víctima, ¿no? Si se archiva la investigación o se absuelve, igual, se cita audiencia y se evalúa si amerita sin efecto las medidas de protección. Si amerita variar, sustituir o dejar sin efecto las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia de policía. Entonces, realmente, ¿qué ocurre cuando los justiciables no cumplen con las medidas de protección y con las medidas cautelares? El reglamento de la ley establece que se otorgan las medidas de protección y las medidas cautelares con todos los apercibimientos que contempla el Código Procesal Civil del artículo 53. Puede ser multa, detención, allanamiento, ¿no? También incluye, si no cumplen, hay desobediencia a la autoridad, se puede variar las medidas de protección, las medidas cautelares. Ocurre que es típico, a veces le otorgas una medida cautelar, por ejemplo, es típico a veces, la mamá o el papá solicitan a quien solicita medida cautelar de tenencia, no le dejan ver a sus hijos, pero una vez que le des la medida cautelar a la víctima, luego ya empieza a no permitir que visite la otra parte a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué apercibimientos se pueden aplicar, no? Pues imponerle multas, ¿no? Si amerita hasta detención, el allanamiento para hacer cumplir, ¿no? La tenencia, el régimen de visita, pero puedes variar las medidas cautelares. Así como se te ha dado la tenencia, y la otra parte tiene régimen de visita, si el caso justifica, pues se te ha dado la tenencia es para que cumplas las reglas, de la otra parte el régimen de visita. Entonces esa variabilidad implica que así como te doy la tenencia, te puedo cambiar las reglas, y ahora la tenencia lo tiene la otra parte, en tanto resuelvan en su proceso principal, ¿no? Entonces, bien, eso a grandes rasgos, señores, sobre medidas cautelares con la ley 30.364. Si tienen unas dudas o algún comentario gustoso, ya lo atendemos. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, ¿se me escucha? Sí. Doctor, primeramente agradecerle por la capacitación, ¿no? Bueno, yo soy del departamento de Apurímac. Bueno, muy interesante, doctor. Doctor, quería hacerle la siguiente pregunta. Actualmente sabemos que las medidas de protección y medidas cautelares es quizá la ley 3036-4 es una ley pues nueva, ¿no? Hace poco nomás salió, donde se trata pues esencialmente de erradicar la violencia contra las mujeres. Pero sin embargo, doctor, sabemos que en la práctica estas medidas de protección se podría decir que solamente es un tema de papeleo, porque no hay un seguimiento estricto a las medidas de protección, ¿no?
solamente el juez hace la ejecución de las medidas de protección, le da a la policía, y la policía pues de vez en cuando va a ver, pues, ¿no? Bueno, doctor, mi pregunta va relacionada principalmente, eh, en Chile han optado por tomar medidas de protección innovadoras, y una de ellas es el control telemático o el control sistemático que se hace sobre estas personas agresoras, es decir, que les dan pues brazaletes o grilletes electrónicos, pues, ¿no? Para hacer un monitoreo. Sin embargo, en las pruebas pilotos que ellos han realizado, han salido pues efectivas estas medidas de protección. Y pues se ha tratado de la disminución pues es activamente demasiado. Ya no hay tanta violencia contra las mujeres, o no se puede escuchar tanta violencia contra las mujeres en Chile. Entonces, doctor, mi pregunta va, ¿qué opina sobre estas medidas de protección innovadoras que se podría plantear en la nueva legislación, ¿no? De la ley 3036-4, doctor? Si es una vía favorable para erradicar, como es el elemento sustancial de la ley, pues, ¿no? O es conforme nomás la ley, los criterios para dictar las medidas de protección, pues, ¿no? Las medidas cautelares. Gracias, doctor. Muy bien, desde Apurímac, en realidad su participación importante hace referencia a Chile, hay medidas innovadoras con control telemático. Considero lo siguiente, que el Estado debe intervenir utilizando la tecnología en general en todo en todo el derecho. Entonces, a veces nos quejamos de la actividad delictiva, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el Estado, no? Debe utilizar, implementar el uso de la tecnología, en general en todas las áreas del derecho. Entre ellos implica en el ámbito de violencia. Sí, en el país de Chile lo utilizan el control telemático, brazaletes, me parece bien. Entonces, por ejemplo, en el Perú, ¿qué es lo que se ha implementado? El uso del botón, del aplicativo del botón de pánico. Entonces, le indicamos a las víctimas, te vamos a instalar el botón de pánico a tu celular y con él vienes, te instalamos, y si el agresor se te acerca, hay actos de violencia, presionas el aplicativo y la policía va a estar ahí. Esa es la intención del botón de pánico, del aplicativo del botón de pánico. Ocurre que muchas víctimas no tienen recursos, no, entonces el botón de pánico funciona ¿en qué? En celulares que en ese aplicativo que son modernos. Algunas víctimas no tienen esos celulares, entonces no hay dónde instalar uno. Entonces, y me parece razonable, interesante, así como hacer el seguimiento a las víctimas debería implementarse, ¿no? Como una forma de seguimiento hacia la parte agresora, es decir, sea del juzgado, con el equipo multidisciplinario, la policía, hacer seguimiento a través te consignan los números de celulares. En realidad tampoco está prohibido que pueda disponerse en una resolución, por ejemplo, ¿no? A raíz de lo que usted indica. No es ponerle ni brazaletes, nada por el estilo, pero como una parte de seguimiento, hacer ¿no? Determinados días llamadas de control, si hay actos de violencia o no hay actos de violencia. Es lo que debería hacer la policía, porque es lo que establece la ley, seguimientos, georreferencia, etcétera, pero no es lo que ocurre. Y cuando uno va a la comisaría, la semana pasada iba a Irrigación Santa Rosa, una comisaría que muy, ni siquiera la comisaría tiene infraestructura, ¿no? Muy bien, ni suficientes efectivos, porque tuve que acudir, ya que no cumplen su rol de remitirme todas las denuncias, de remitirme la ejecución de las medidas. ¿Y quién le puedo exigir que haga todos estos seguimientos que ni siquiera tiene lo necesario para cumplir su función? Ese es el asunto. Entonces, considero que debe haber, como política de Estado, mayor esfuerzo para implementar el seguimiento de las medidas de protección. A ver, hay más participantes. Doctor, buenas tardes. Adelante, señor Guillermo, ¿no? Doctor, buenas tardes. Ante todo, primero agradecerle por su brillante exponencia, por siempre darnos mayores alcances de este tema, ¿no? De las medidas de protección. Mi pregunta, doctor, básicamente es en cuanto a un caso, ¿no? Yo tengo un caso donde el juez
de Familia ha otorgado medidas de protección, ¿no? Y básicamente su fundamento principal es de que la declaración de la agraviada presenta coherencia, verosimilitud y persistencia en incriminación, cumpliendo lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Violencia Familiar. Sin embargo, doctor, de los fundamentos evidencia que no motiva en lo más mínimo lo que es la urgencia, la necesidad de la protección y el peligro de la demora, conforme al artículo 32 del tubo de la Ley de Violencia. Al respecto, doctor, mi pregunta era si esta sentencia debería declararse la nulidad para emitir un nuevo pronunciamiento, o en segunda instancia se podía integrar dichos aspectos, ¿no?, que no se han motivado en primera instancia. Primero es que la motivación de las resoluciones judiciales es un deber del juez y es un derecho de todo justiciable. Entonces, todas las resoluciones que son autos, sentencias, y en este caso las medidas de protección, tienen que estar debidamente motivadas, ¿no? No es cierto, de repente por la cantidad, lo que sea, a veces, aunque sea pequeña, pero tiene que estar motivada, ¿no? Lo que en una resolución, lo que no se permite es que muchas veces así por ser cantidad también se cambien los hechos o se hagan invocación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la declaración de la agraviada es coherente, es persistente cuando la agraviada ni siquiera ha declarado, cuando de repente en su pericia, su declaración no es coherente, por ejemplo, ¿no? O no concuerda con el certificado médico legal. Su denuncia indica: el denunciado llegó, me jaló de los cabellos, ¿no?, me tumbó al piso y empezó a patearme, digamos, en la pierna, en las costillas, me dio patadas. O de repente dice, me dio puñetes en la nariz hasta sangrar, y el certificado médico legal describe lesiones en otro lugar, pese a que son puñetes en la nariz, así que sea uno, ¿no?, que ella describe. Entonces el certificado dice otra cosa, o el relato en la pericia también no concuerda con su denuncia, con el resultado de la pericia. Entonces ya no hay un relato coherente, persistente, ¿no? Entonces entiendo que si en eso falla, habría pues afectación a la motivación, ¿no? Incluso en la nulidad, lo que pasa es que ahora no es que se declare nulo porque tiene que ver, ¿no?, porque es nulo por nulidad nada más, sino ver si efectivamente hay alguna forma de salvar la resolución, salvo, como he indicado, completamente pues no haya una motivación, ¿no? Entonces, y lo otro es, a ver, ¿qué más? Si no han hecho referencia a la urgencia, a la necesidad, el peligro y la demora, ¿no? Habría que evaluar concretamente cómo está la resolución, pero en general, cualquier resolución tiene que estar motivada. Entonces, y de motivada va desde lo básico a una motivada, pues, tremendamente motivada. Entonces, no hay que confundir. Muchas veces, a eso yo critico, muchas veces escribimos tanto los jueces, ¿no?, lo que en realidad no se motiva, sino la ley dice, la jurisprudencia dice, la Convención Interamericana, la Corte, ¿y dónde están los hechos y tus argumentos? No está, y eso no es motivar. El tribunal indica, oiga, motivar es de manera sencilla y puntual, dime acá en pocos párrafos, ¿por qué le vas a dar, no? ¿Cuáles son los hechos de violencia? ¿Y por qué le vas a dar las medidas? ¿Y por qué le vas a dar estas medidas, no? Eso considero. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Doctor, Brian. ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Ante todo, le agradezco bastante el compartir su conocimiento con aquí los presentes. Doctor, le saludo de la ciudad de Piura. Actualmente tengo un caso de un joven que se enamoró de una persona y él compró un departamento, pero al estar sobregirado en sus tarjetas, pues puso todo el nombre de la cuñada y puso una tienda en ese departamento. Hoy por hoy la señorita ha optado por hacerle una denuncia por violencia psicológica, en el cual se le ha dictado medidas de protección y alejamiento de 300 metros, lo cual ellos viven en un departamento y tienen audiencia este jueves 28 a las 9 de la mañana. Y lo que sucede aquí es que prácticamente la señorita está utilizando estos mecanismos para alejarlo al caballero y quedarse con todo.
ahí hay una sanción? ¿Cuál es el procedimiento adecuado para eso? ¿O cuál sería su opinión sobre estos tipos de casos? Ujú. Sí, muy bien, por eso es cierto, o sea, lo que ocurre es que con la ley 30.364, en realidad la ley nos otorga muchas facultades al juez de familia, ¿no? Medidas cautelares de tenencia, visita de alimentos, temas de propiedad, mira, te da facultades. Pero el asunto es que, y eso también a veces mal utilizan a veces, eh, en- obviamente te solicitan de todo, retiro del domicilio al agresor, que no se me acerque, pero hay que evaluarlo bien. En mi caso, acá en Huaura, la sala muchas veces, bueno, tiene pronunciamiento claro de evaluar los contextos de relación de responsabilidad, confianza y poder. En ese caso concreto, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que evaluar puntualmente, hay actos de violencia en estricto, o sea, diferencia, una cosa, a ver, primero, vínculo de parentesco, hechos de violencia, y el tercer supuesto, siempre la sala de acá me dice, oye, el contexto, porque muchas veces de un señor juez denuncio por violencia familiar porque se llevaron a mi hijo y hubo forcejeo y hay agresiones. Oiga, la sala me dijo, oye, pero acá no, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de poder, confianza? ¿Cuál es? No hay ninguno. Oiga, de fondo es la discusión sobre la tenencia o el régimen de visita de los niños. Eso que lo hagan valer en la vía correspondiente, no medidas de protección. En temas de patrimoniales, tiene que ver claro, o sea, que el acto de violencia tiene que estar dado bajo los contextos. Si no, otorgar medidas de protección implica también incurrir a veces en abuso de derecho. ¿Cierto? Hay que proteger a las víctimas, por supuesto que hay que proteger, pero tampoco no puede implicar abusos. ¿Ya? Por eso, acá, en mi caso, a veces la sala nos ha orientado bien, ¿ya? Y en esa parte seguimos sus criterios de que se tiene que evaluar bien los contextos. En alguna oportunidad hasta he acudido a hacer inspecciones, pero ¿no? La sala, oiga, pero estos temas patrimoniales, ¿qué haces dividiendo? Ese es tema patrimonial que hagan valer en la vía civil correspondiente. Acá no hay un contexto, no hay una parte desequilibrada en que el agresor, por ejemplo, ¿no? Y la víctima sea una parte vulnerable, que tenga discapacidad, ¿no? No hay, son personas que están en condiciones similares. Tienen discusiones sobre el terreno, sobre el negocio, en la vía correspondiente. ¿No? Y también desde la experiencia, a veces hemos otorgado medidas de retiro de domicilio al agresor, cuando el caso ha justificado. A ver, luego, a ver, a esa víctima de señora, ya terminó las medidas, ya que regrese. No, señor, no, ¿por qué va a regresar? De nuevo me va a agredir. Oye, pues las medidas ya hace un año, hace 2 años, ya son 3 años, ¿y cuándo va a regresar? Esto no es un proceso de desalojo, ¿de acuerdo? ¿Y hasta cuándo se le tiene que tener a un agresor una vez que lo retiras? A ver, ¿cuál es el plazo? Las reglas son que lleva tus terapias, que no haya riesgo, etc. Pero la víctima siempre va a decir, oye, señor, si viene al domicilio, de nuevo va a... Sí, pero ¿y hasta cuándo le tengo fuera del domicilio? Uno tiene que evaluar también, no incurrir también en abuso del derecho. Está proscrito por nuestro Código Civil y la Constitución. Así es, señor Brian, gracias por su Doctor, buenas pregunta. tardes. Gabriela, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Gabriela Sánchez desde Loreto. Felicitaciones y gracias por la brillante exposición. Doctor, bueno, mi pregunta tiene de todo un poco respecto a los contextos que usted explicó en cuanto a las medidas de protección, la motivación de las resoluciones y la vigencia de las medidas de protección. El punto es el siguiente: ¿cómo se le puede exigir a un juez de familia motivar adecuadamente la medida de protección si muchas veces se dan una vez recibida la denuncia? No tiene tanto el contexto de los hechos, solamente recibe la valoración de riesgo, la declaración de la víctima en comisaría y nada más, y en base a eso, ¿no? Bueno, también tenemos pues los certificados médicos o la pericia psicológica, pero por ejemplo se han dado muchos casos en que a veces los hechos denunciados no son ciertos, ¿no? Y eso recién lo vas a poder determinar en la investigación. Entonces, ¿cómo es que se justificarían ahí las medidas de protección? Por ejemplo, yo he visto un caso en el que se han otorgado medidas de protección a una persona donde inclusive
no tenía, no había los contextos porque no eran parte del grupo familiar. El tema del género, o sea, tampoco se afectaba eso a la víctima. Y bueno, pues y en la investigación se ha archivado la investigación porque no había verosimilitud en las declaraciones y había muchas contradicciones y todo eso. Entonces, ¿cómo es que un juez podría valorar esos hechos si tiene solamente todo desde un inicio, no tiene nada más, solamente que la declaración y otros actos que se han realizado de forma rápida? Listo. Pregunta Gabriela, ¿usted trabaja en Loreto, pero en algún juzgado, fiscalía o es...? Fiscalía, doctor, fiscalía. Fiscalía. ¿Hay cuántas comisarías hay en Loreto donde trabajan? Bueno, prácticamente en la provincia, en los distritos, bueno, en la provincia de Maynas hay como unas 10 comisarías aprox. Entonces ya hay bastante, entonces, ya, mira. Ahí vienen los inconvenientes, y acá en Huaura ocurre algo similar. Este juzgado, yo trabajo, es el único juzgado de violencia, pero abarca toda la provincia de Huaura, donde trabajamos con 9 comisarías. ¿Qué ocurre con las comisarías? Viene gente nueva, van cambiando, entonces a veces capacitamos al personal policial en el uso de la casilla electrónica, en todos estos temas, ¿no? El contexto, pero luego cambian personal, llegan las denuncias con términos, denuncio a mi expareja, ¿y a quién le están denunciando? No consignan bien los domicilios en la declaración de los hechos, a veces de repente por la carga que tienen, 2, 3 líneas y no hay más. Y la pregunta, y obviamente al juzgado, pero ¿cómo dicto medidas con esto? Entonces repercute, porque con esa situación no estoy convencido, para mí, porque acá no hay verosimilitud, o sea, lo fácil, no hay medidas de protección porque no hay verosimilitud, ni estoy convencido. ¿Cómo puedo redactar en mi resolución que hay verosimilitud? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que citar a audiencia. La ley además nos obliga a citar a audiencia cuando es leve y moderado. Solo en severo podemos prescindir, lo cual no quiere decir que hay que citar a audiencia. Entonces, si se dan todas esas condiciones que usted me indica, pues, de que solo hay la denuncia policial, etcétera, si no hay muchos actuados, quiere decir que no me genera convencimiento, o sea, que no hay evidencias de violencia. ¿Cómo voy a dictar medidas si no estoy convencido de que hay verosimilitud? ¿Qué tendría que hacer? Le cito a audiencia a los justiciables. Y en audiencia, escuchando, a lo mejor sí se generan las evidencias correspondientes para dictar las medidas de protección. El otro camino es seguir insistiendo, capacitar al personal policial para que haga bien el trabajo, ¿no? Para que recabe todo, el certificado médico, las pericias psicológicas, los informes sociales, ¿no? Si tienen centro de emergencia, con todo ello, para que mejore pues, los documentos que le remiten y de acuerdo a eso pueda revisar y dictarse las medidas. Lo cierto es que por la carga o por muchas razones, la mayoría de los juzgados en el país, de 100 casos, 90 se resuelve sin audiencias, 10 será con audiencias. Esa es la realidad. La ley nos dice, se cita audiencia leve y moderado, pero la realidad, la mayoría de los juzgados a nivel nacional es que se resuelve sin audiencia. Sí, definitivamente se resuelve sin audiencia, doctor, pero en cuanto al tema de la vigencia, en un caso, por ejemplo, donde no hay el contexto, tampoco hay verosimilitud, igual tendría que solicitarse una audiencia para ver el tema de la duración de la medida de protección. No, una vez que ya se han otorgado las medidas de protección, o sea, para sí, otorgar, si advierto que no hay contexto, por ejemplo, acá lo que tenemos, ingresan las denuncias, o al menos en qué caso nuestra sala ya nos ha hecho, ¿verdad? La denuncia indica que la señora acude a la comisaría porque refiere que cuando el señor ha acudido a recoger a su hijo por las visitas, ella le reclamó cuándo me vas a depositar los alimentos y empezaron a discutir, ¿no? Ella le insultó, él también le insultó, ella le dio una cachetada y bueno, a la final, ¿cómo dice la sala? Normalmente lo que hace, oiga, acá el tema es de alimentos o el tema es de visitas, no hay contexto.
salvo casos excepcionales donde esté debidamente con las pericias, con todo, ya bueno, también amerita otorgar medidas. Pero cuando está claro que no hay contexto, no tendría que otorgarse las medidas de protección. O a veces son discusiones Pero si aún así se otorgan. Si se otorga, se hace el seguimiento, porque lo mismo justicia, son dos situaciones. El mismo, acá, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo justiciable me solicita, señor juez, solicito que ya se deje sin efecto las medidas de protección. En esas circunstancias, ¿qué le hacemos? Le citamos audiencia, porque para dejar sin efecto, ahí sí todos los casos, citamos, en este juzgado, si todos los casos para dejar sin efecto, para variar las medidas, ahí sí le citamos audiencia, porque la sala en todos los casos ahí sí nos anula los pronunciamientos, eso es obligatorio. Si voy a dejar sin efecto las medidas, le cito para acá. Porque es lo típico. Señor juez, en este caso se ha archivado mi denuncia, se ha archivado la denuncia, pero tiene que ir el equipo multidisciplinario si hay aún factores de riesgo. Oiga, se archivó la denuncia, pero usted ni siquiera lleva las terapias, etcétera, ¿no? Entonces podemos mantenerlo vigente todavía las medidas, de acuerdo a qué es lo que nos indica el equipo multidisciplinario también. Si eran asuntos que ya se han archivado porque no hubo contexto, entonces igual ya pues ya se dejaría sin efecto pues si no hubo un contexto ya al momento de otorgarse las medidas, ¿no? Casito por caso, creo, comentar. Buenas tardes, señor Max. Bueno, le salida a la doctora Morales. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Quién da? Primero está, creo, ya, empezamos con Angie, luego viene, a ver, empezamos con Angie, luego la que está conversando. Angie, a ver. Sí, doctor, buenas tardes. Tengo un caso donde existe una tenencia compartida extrajudicial, ¿no? Firmada por ambos padres. Dentro de esa tenencia compartida, que fue celebrada en junio del año pasado, dentro de este periodo, en agosto ocurrieron hechos de violencia por agresiones físicas contra menores de 5 y 9 años, el mayor con carnet de CONADIS. Dentro de la investigación fiscal han ahondado, bueno, hay una ratificación del médico legista y también han pedido el historial médico al señor, en el cual han detectado también que tiene una condición mental y también consumo de estupefacientes, ¿no? Drogas, cocaína, marihuana, ¿no? Este proceso todavía está en investigación, no se ha elevado pues todavía a la siguiente etapa. Bueno, dentro de este proceso de investigación, también dentro de la tenencia, mejor dicho, el agresor también ha incumplido con asistencia médica, descuido de los menores también, por lo cual estamos solicitando una medida cautelar por los niños, ¿no? En el juzgado de familia. Quería consultarle cómo quedaría el tema de la tenencia compartida que se ha firmado, ¿no? Del año pasado, ¿no? Porque el denunciado en este caso está tratando de hacer valer su derecho de tenencia compartida, pero nosotros estamos ingresando una medida cautelar, ¿no? Queríamos más que nada consultarle el tema de la tenencia compartida, cómo quedaría vigente en este caso. Dos cositas. Uno, eso, ¿en qué lugares? ¿Acá en Huaura, Huachón? ¿O en qué lugares? Es en Yumpa. Yo trabajo en la demuna de Yumpa. Yumpa, ya. Es Ancash, ya. Y la siguiente pregunta, cuando dice, estamos solicitando medida cautelar, ¿a qué se refiere? ¿En el proceso de violencia están solicitando la medida cautelar o en un proceso independiente de variación de tenencia? Sí, justamente se ha ingresado ya el solicitud de variación de tenencia, ya ha sido admitido también hace un mes, y dentro de vamos a ingresar las medidas cautelares, ¿no? Justamente en este periodo de este mes sale... él está sacando copia certificada, ¿no? De que hay una tenencia compartida vigente, ¿no? En este caso, ¿cómo estaría quedando esta tenencia compartida? ¿Tendría que resolverse, primero esperar a que proceda todo el tema de tenencia? ¿O en la medida cautelar se va a definir esa tenencia compartida? Ya, lo que entiendo es lo siguiente. Tenencia y visitas, cuando uno concilia extrajudicialmente, tiene su validez. Es un título ejecutivo y es un título para ambas partes. Entonces, mientras no se cambia, sigue funcionando para ambos. Así como la señora tiene su tenencia, igual le respalda para que el señor no le quite a la niña, igual con ese documento va a la policía y puede recuperar a sus hijos. Entonces, ahora, esa tenencia,
compartido, que han conciliado, se hace variación de tenencia por los fundamentos que usted está indicando, ¿no? Que el señor tiene salud mental, problema en su salud mental, consumo de estupefacientes, hechos de violencia, etc. Entonces, y más aún que la variación de tenencia han presentado la medida cautelar, entiendo que el juez de familia de esa medida cautelar, como ya los niños son de 5 y 9, previo con el equipo multidisciplinario, dictamen fiscal, emitirá su pronunciamiento de variación. Considero que la pretensión seguro de la señora es tenencia exclusiva y un régimen de visita para el señor, no sé si es supervisado, no se lo observa. Entonces, la juez o el juez evalúa el caso. Si hay razones para variar esa tenencia compartida, ¿ya? Le puede dar pues, su tenencia exclusiva a la mamá si es que encuentra las razones, y un régimen de visita que el juez considere para ese caso concreto. Si ve pues que hay problemas de violencia, todo eso, entonces puede ser supervisado, sujeto a reglas de que lleve terapias, etc. Entonces ya el juez de familia puede fijar la cautelar en ese proceso de variación, porque los procesos también entiendo que en Yumpa, en todos lados a veces demora también. Sí, están demorando, bueno, solamente en proveer un mes, ¿no? En este caso, ¿se podría resolver con la medida cautelar que siga prevaleciendo esa tenencia compartida? Tiene que seguir con su tenencia compartida. Me imagino que el señor, por ejemplo, solicita, por su parte, como abogado le solicita, mira, no me dejan ver a mí, solicita ejecución de tu acta de conciliación. ¿Qué va a decir el juez? Normalmente va a ejecutar, salvo que en la ejecución surjan situaciones graves de violencia, ¿no? Una situación grave de violencia donde nadie va a discutir es que le hayan masacrado a su niño, o alguna situación donde hay evidencia que él se ha estado drogando delante de sus hijos, le ha invitado a sus hijos. Son situaciones en las cuales considero que hasta el juez de violencia también podría suspender la visita, por ejemplo, ¿no? Una de las medidas cautelares es que el juez de violencia puede suspender la patria potestad, ¿eh? ¿Ya? Entonces, dependiendo de los casos, pero no es todos los casos, sino que, por ejemplo, al juez de violencia te trae, señor juez, acto de violencia y solicito que se le suspenda las visitas, ¿no? No es solo suspender por suspender. Si tienes unas evidencias de actos graves, porque suspender las visitas, todo, es un acto grave. Y no solo para el progenitor, sino sobre todo para un hijo. Por eso hay que evaluar bien también, ¿no? El juez de violencia podría, ¿no? Pero si hay un proceso especial donde ya está en trámite la variación, ¿qué hay que ir? Hay que ir al juez de familia, mira, señor juez. Acá, este es un caso urgente, no es igualito que el otro. Acá es urgente porque el señor ha incurrido en violencia, mira, acá están el señor, acá están sus resultados de su salud mental, acá están los resultados de toxicología. Toda esa situación le pone en riesgo al hijo. Solicitamos que la medida cautelar se resuelva rápido. Entonces pueden agilizar, que el equipo intervenga rápido, que haya dictamen rápido y que se resuelva pronto. Eso considero. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ya está. Está muy bien. A ver, continuamos. ¿Alguien más quería intervenir? Creo, a ver. Doctor, disculpe. Doctor, Antes de Miguel había una señorita, creo. Sandra, creo, la que quería intervenir antes. sí, doctor, buenas tardes. Después de Sandra, Primero felicitarlo, doctor, por la ponencia que ha impartido. Y bueno, lo mío es más una consulta, ¿no? Usted decía que había en las medidas de protección se podían disponer asignaciones económicas como una especie de pensión de alimentos. Mi consulta es si teniendo en consideración que a veces estas medidas de protección duran, a veces hasta 3 años, 2 años, ¿qué pasaría si en esta medida de protección con la asignación económica de una pensión alimenticia se estaría cumpliendo hasta un cierto tiempo y luego se dejará de cumplir? Estas pensiones que no están siendo cumplidas, ¿se podrían hacer como una suerte de liquidación, como en un juzgado de paz letrado? Muy bien, Sandra. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, al inicio, éramos 2 juzgados, veíamos de todo, tenencia, alimentos, todo. Al inicio del proceso se fijaba a veces medidas cautelares indiscriminadas, ¿no? Vamos a tu tenencia, tu régimen de visita, y a veces le fijamos asignación anticipada.
¿Qué ocurría? Cuando no había un plazo determinado, pasaba un tiempo, 2 años, solicito liquidación de las pensiones de venganza, y empezaban en proceso de, ¿cómo se dice? de violencia, liquidaciones, observo, esto no desnaturaliza. Entonces, por eso es que empecé en lo sucesivo, ya cuando me encargaron exclusivamente de violencia, le digo, violencia es violencia, mi rol es prevenir actos de violencia, y si hay actos de violencia, en eso debo intervenir con todo lo que establece la ley. Las medidas cautelares es cierto, pero no debo desnaturalizar la ley. Entonces, de manera excepcional, si fijo asignación económica, asignación anticipada de alimentos, que casi no le he fijado, ¿qué es lo que he establecido? Un plazo determinado. Si le fijo asignación, por ejemplo, anticipada de alimentos para tus hijos, señora, porque es un caso grave, urgente, debo fijar por un plazo de 3 o 4 meses. Pero en tanto dure esos 4 meses, usted va a iniciar su proceso de alimentos. Tiene 2 opciones. O va a ir a la Defensoría Pública, o si está con su abogado, bueno, haga su proceso de alimentos. Y si usted quiere, acá tenemos formato en mesa de parte, lo que usted quiere, pero inicia su proceso de alimentos. Pasado esos 4 meses, ya no tiene usted alimentos para sus hijos. Entonces, en eso siempre han iniciado su proceso. De ese modo no me convierto en ejecutor de procesos de alimentos, liquidación, intereses, apelación, no. Me centro en temas de violencia. Solo si no han cumplido en esos 4 meses de alimentos, obviamente trae como consecuencia, pues, temas penales, ¿no? De omisión a la asistencia familiar, sí se podría remitir las copias por omisión a la asistencia, porque hay un mandato judicial expreso por tema de alimentos. Así es, Sandra. Muy amable, doctor, gracias. Doctor, sí, Adelante, disculpe, Miguel. breve nada. Doctor, muchas veces en algunas comisarías, inclusive en algunos centros de emergencia mujer, desconocen el tema de la alienación parental. Tengo un caso en particular, justamente la abuela ha denunciado a la mamá y el papá, y las medidas de protección justamente se dan sin carácter de audiencia, y la señora, como era apoderada del colegio, sacó las 2 menores del colegio y las tiene. También ha ido a la UPE, ha indicado que la mamá es bipolar, le ha inventado criterios apelativos. Entonces eso es un tema aparte, la señora la va a querellar, pero de alguna u otra forma el papá quiere ver a su hija. Entonces la menor, cuando vivía con el papá, le decía papá. Ahora le dice chofer o lo llaman por su nombre. Entonces, una vez quisimos denunciar, pero hasta que vaya la policía, la menor, justamente cuando pasa por psicólogo del CEN o de medicina legal, la menor ya, digamos, está inducida, ¿no? Está preparada, su versión es diferente. Y como la menor tiene 3 años, ¿qué dice el CEN? Nosotros no volamos porque no es competencia, porque la menor no supera los 5 años. Nosotros volamos a menores que superan los 5 años, eso ya va para medicina legal. Entonces, hasta que nos citen para medicina legal, nos citan para septiembre, para octubre, para noviembre. Entonces, ese hecho de violencia psicológica ya no es fresco, la menor ya no recuerda, porque es menor de edad. Y en esos casos, ¿qué se podría hacer todo? Porque lo que queremos es una intervención inmediata, porque el papá le hace videollamadas y como que le tiene miedo, que le voltea la cara, no le llama papá. Eso es un tema de alienación parental. Solo una pregunta. No tenían tenencia ni régimen de visita, creo, me dijo, ¿no? Entre el último menor, sí tenían entre papá y mamá. Pero solamente alimentos. Ya, vamos a lo siguiente. Mira. En realidad ese tema de alienación parental es un tema un poco complicado, ¿ya? Entonces, para verlo en un tema de violencia familiar. Entonces, si están ocurriendo los hechos que usted me narra, ¿no? Que la mamá no le permite ver, que le ponen ideas al niño para rechazar al papá, etc. Propiamente veo para un juzgado especializado para resolver temas de tenencia y régimen de visitas. ¿Ya? Tenencia y régimen de visitas que puede empezar desde qué? Desde, bueno, si el hijo rechaza a su papá o a su mamá, porque también hay. Yo he visto acá en mi juzgado esa situación, pese a que soy juez de violencia, ¿verdad? Para fijar una medida cautelar, a veces me traen, señor, oye, mi hija no quiere ir con su papá o con su mamá. Así, muy bien, a ver. Es cierto, viene en mi frente acá, hijita, anda con tu papá o tu mamá. No, ahí están agarraditos su papá o su mamá. Hay que tener estrategia, listo. Vamos todos al salón de juego,
poco a poco vamos jugando y le retiro a con quien ha estado su papá, ¿no? O con quien ha estado su papá o su mamá. Y en el saloncito se quedan jugando con su papá o con su mamá. Empiezan a interactuar. Pero siendo juez de violencia empiezo a poner, listo. No es que los niños rechacen, hay algo, ¿no? Salvo que haya ocurrido acto de violencia, el niño te va a rechazar, señor juez, es cierto, no hubo correazo, hubo maltrato, lo encerraban, etc. Ya, por eso sí lo rechaza, cuando hay actos objetivos. Pero si no hay ninguna razón, no, mi hijo no quiere ir tiene que haber alguna razón. Entonces, esos casos propiamente es para un proceso especial, donde tenga que pasar su pericia especial su papá, su mamá, el niño, el informe social, y al final hay un pronunciamiento. Y si el niño aún rechaza, lo que sea, para eso, por ejemplo, acá ahora, seguimiento del equipo multidisciplinario, lo que sea. Pero en uno de violencia dificulta, porque ¿cuál es el rol principal de un juzgado de violencia? Oiga, que no haya violencia. Porque si se dan esas situaciones, dificulta a este juzgado estar haciendo acciones que corresponden a un juzgado especializado, ¿ya? Intervención del equipo multidisciplinario, traigan al niño en el salón de juego, eso es para un juzgado especializado, no después de violencia. Excepcionalmente se han dado, pero no debe ser la regla. Entonces, esos casos considero, señor Miguel, debe interponer su demanda de, si ya tiene tenencia y régimen de visitas, ejecutar, listo, que se cumpla la sentencia como está establecido. Y si amerita variar, oiga, la señora no me permite las visitas, hay una causal para variación. No me permite las visitas, incumple el régimen de visitas, que haya variación de tenencia, ¿no? Y si no hay ni tenencia y visita, solicito el régimen de visita, solicito tenencia compartida, y lo que considere que el juez evalúe de acuerdo a los actuados, y ahí que se haga cumplir. Con violencia, como le digo, es complicado. Muy amable, doctor. Muy bien. Bien, doctor Marx, agradecerle a nombre de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de la Oficina de Recursos Humanos y de todo el equipo de trabajo que ha hecho posible la capacitación que nos ha brindado hoy, 26 de mayo del presente año, capacitación denominada Violencia Familiar y Medidas Cautelares con la Ley 30364. Sin duda alguna, su destacada exposición ha permitido fortalecer los conocimientos y competencias de los servidores judiciales y público en general en torno a la protección de los derechos de las víctimas y la correcta aplicación de la normativa vigente. De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Huaura reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios académicos y de actualización permanente en beneficio de la Administración de Justicia y de la ciudadanía. La capacitación, doctor Marx y público en general, de hoy 26 de mayo ha finalizado. Buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes con todos. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué linda salida. Muchas gracias, doctor. Pase aquí. Doctor, muchísimas gracias.